En este tutorial veremos cuáles son las características que debe tener un monólogo interior. Para empezar, tendríamos que definir qué es un monólogo. Y pues un monólogo interior es un tipo de texto que trata de representar el fluir del pensamiento en un momento y un espacio determinados. Es decir, el monólogo interior no busca relatar una historia, lo que busca es mostrar justamente aquello que el personaje que monologa está pensando y sintiendo en ese espacio y en ese momento. ¿Esto qué implica? Pues que la acción que está realizando el personaje pasa a un segundo plano, pues lo que es verdaderamente relevante en el monólogo interior es aquello que el personaje está justamente pensando. Y pues naturalmente, alrededor habrá otros personajes y estarán sucediendo otras acciones. Pero en el monólogo interior, estas solo intervienen en el texto como reacciones desde la mente de quien está monologando. En las etiquetas aparece un ejemplo donde pueden observar justamente este tipo de monólogo. Porque, por supuesto, el monólogo puede comprender o representar muchas y variadas situaciones. Inclusive podría alguien monologar imaginando que está escribiéndole una carta mental a otro personaje, si es que no se está hablando a sí mismo. En las etiquetas pueden ver dos ejemplos distintos sobre monólogos que versan sobre estos casos. Entonces, un monólogo debe tener estas características fundamentales. La unidad de tiempo, que significa que el monólogo solo debe ocurrir en el instante preciso de la fotografía. Y eso quiere decir que el monólogo se escribe en el tiempo presente, con verbos en presente, que dan cuenta de acciones que están ocurriendo en simultáneo. Es muy importante el asunto de la unidad del tiempo porque esto significa que el tiempo no transcurre en el monólogo. No está pasando las horas, no están pasando mucho menos los días, no pasa el tiempo en general, pues lo que se está mostrando es simplemente una instantánea del pensamiento de un personaje en un momento muy específico. También el monólogo tiene una unidad de espacio. ¿Qué significa? Pues la unidad de espacio significa que el lugar desde el cual se está monologando es un lugar preciso y ese lugar, en el caso de nuestra tarea académica 2, exacto de la fotografía. Es decir, el personaje que está monologando solo monologa en esa instantánea que ha registrado la foto. Y eso supone pues que no hay cambios de escenario ni el personaje se traslada de una locación a otra. No se cuenta lo que sucedió antes de la instantánea de la foto ni lo que sucedió después de la instantánea de la foto. Sin embargo, esto no quiere decir que como recuerdo, como una situación de viaje en la memoria, pueda mostrarse o contarse de alguna manera qué sucedió antes o cuáles fueron las razones que llevaron al personaje a esa emoción en la que se encuentra o a ese lugar que podemos ver en la fotografía. La unidad de personaje significa que precisamente el monólogo interior lo hace un solo personaje, o sea, que se hace en primera persona y representa el pensamiento de ese solo personaje. En el monólogo interior no se producen diálogos, es decir, comunicación entre un personaje y otro, porque justamente el monólogo significa un soliloquio, es decir, una conversación con uno mismo, con nuestra propia mente. Y finalmente, el monólogo tiene una unidad de acción. Esto significa que solo se representa una gran acción o un estado fijo. Puede ser que el personaje que monologa se encuentra en un vehículo de transporte motorizado
y que está en el asiento posterior o en el copiloto pensando. Aquello que está pensando es lo que se transpone en el papel. Podría ser que el personaje esté paseando en bicicleta, patinando, planchando la ropa, podría ser que esté corriendo en la faja de un gimnasio. A eso me refiero con que representa una gran acción, pero no se está relatando acciones sucesivas, secuencias de hechos, porque como hemos adelantado, eso pasa a segundo plano en un monólogo interior donde lo importante es lo que está pensando el personaje, no lo que está haciendo. Eso quiere decir que la historia no avanza, sino que está estacionada en un momento específico donde el foco se encuentra en la cabeza, en la mente del personaje. Esto nos lleva a unas reglas de oro que hay que tener en cuenta para pensar cómo vamos a hacer nuestro monólogo en la tarea académica 2. Y para eso tenemos que tomar en consideración otras características aparte de estas características fundamentales que acabamos de ver. El monólogo debería tener un eje temático, es decir, a pesar de que el monólogo no tiene un inicio y un fin propiamente, porque no es un relato, no se trata de una narración, sí hay que darle un eje para que se entienda cuándo empieza y cuándo termina. Es decir, hay que construir como una suerte de historia detrás, aunque ésta no se esté contando. Hay que imaginar que nuestro personaje tiene una vida, como si fuese una persona de carne y hueso. Eso nos va a dar pie a que podamos iniciar y terminar el monólogo y que este no sea una colección vaga y desorganizada de ideas que se vienen a la mente una tras otra sin que haya un tema que las dirija. Naturalmente, eso en la vida real sí puede ocurrir, pero como el monólogo interior como texto es un artificio, es decir, imita o finge, porque es una representación, el fluir del pensamiento de un personaje, sí es necesario un tema del cual trate todo el monólogo y que sea constante y que sea aquello que dirija el monólogo hacia un fin. Y eso también implica que debemos pensar qué sentimientos ocurren en la mente del personaje que está haciendo el monólogo en ese instante de la fotografía. ¿Cuál es su relación con el entorno, con el lugar en el que se encuentra en esa fotografía precisa? Podríamos también pensar si es que cabe, por la naturaleza de la fotografía o por la propuesta del texto que estamos haciendo, quién toma la fotografía y también esa reflexión incluirla en el monólogo. Podríamos preguntarnos cómo llegó ahí y eso también podría ser un insumo para adicionar en el monólogo. ¿A qué se dedica el personaje que está monologando? ¿Cuál es su personalidad? ¿Es extrovertido? ¿Es introvertido? ¿Es aventurero? ¿Es más bien timorato? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Esto es bien importante a la hora de hacer el monólogo, porque para introducir las técnicas de patrones oracionales y especialmente de ritmo, tenemos que idear cuál es la manera, desde su personalidad, en la que habla este personaje que está haciendo el monólogo. Entonces, hay unas reglas de oro que tenemos que pensar justamente a la hora de hacer un monólogo en el curso al estilo que estamos indicando. Lo primero que deben pensar es qué sé del personaje. Sobre esta base puedo empezar a construir el monólogo. Si yo voy a empezar a escribir sin conocer al personaje, es decir, sin haberle dado un poco de vida propia previamente a escribir el monólogo, pues probablemente sea muy poco lo que termine diciendo en el texto sobre el personaje. Pero eso también tiene que ver con qué tanto quiero decir sobre el personaje. Porque lo ideal es que yo sepa mucho del personaje y este personaje en el monólogo solamente aparece un fragmento de su vida. Eso da la impresión de que el personaje es una persona que existe, le da profundidad psicológica, le da una existencia en el papel, pero que
da la impresión de que existe en carne y hueso. Y muy importante, relacionado con todo eso, pero ya de manera más técnica, me va a ayudar estas preguntas iniciales a pensar cómo voy a empezar el monólogo y por qué estoy queriendo que el monólogo empiece justamente ahí. ¿Qué pasa en la vida del personaje? ¿Qué relación tiene con su personalidad? ¿Con las expectativas de estar en el lugar o el rechazo que tiene a esa locación específica en que se encuentra en la fotografía? ¿Qué hace que el monólogo empiece ahí? Y luego, ¿qué lleva a que termine el monólogo en esa línea específica? Eso es lo que hay que pensar. Hay que tener un plan previo a hacer el monólogo y conocer bien a mi personaje, estudiar cómo hablar, cuál va a ser el ritmo con el que piensa y cuáles son las emociones que tiene en particular. Y por último, les quiero aconsejar que pues revisen los ejemplos del manual. Hay dos ejemplos en el manual del curso que van de la página 160 a la página 163. Asimismo, que puedan ver los ejemplos de los videos referidos en las tarjetas que han aparecido en este tutorial y pues también que revisen los ejemplos que están colgados en el Blackboard en la semana correspondiente a monólogo. Eso sería todo. Nos vemos la próxima.